La película comienza con tres jóvenes que estaban jugando baloncesto en el patio de un orfanato. Los jóvenes, llamados Calvin, Murph y Reg, son grandes amigos y siempre se divierten juntos. En ese momento, los jóvenes estaban divirtiéndose, pero de repente, un matón llamado Ox llega con otros dos amigos y comienzan a insultarlos. Ox dice que Calvin es muy bajo y que por eso no será un buen jugador de baloncesto. Poco tiempo después, Ox le pide la camiseta a Calvin, pero el joven se niega y una discusión comienza. A continuación, Reg y Murph llaman a Calvin para que se vaya, en un intento de detener la discusión, pero el joven estaba decidido a enfrentarse al matón. Con mucho valor, Calvin desafía a Ox a un partido de baloncesto y le dice que no perderá su camiseta. Después, ambos se preparan y el partido comienza, con Calvin demostrando diversas habilidades con el balón. Sin embargo, cuando Calvin iba a hacer una canasta, Ox salta en el momento justo y le quita el balón de la mano, lo que le hace perder el partido. Eventualmente, todos estaban reunidos en la sala, y Ox, que estaba usando la camiseta de baloncesto de Calvin, la rasga frente a él. A pesar de eso, Calvin no se preocupa y dice que cuando sea adoptado, se convertirá en un jugador de baloncesto profesional. Sin embargo, la conversación se interrumpe cuando el director del orfanato, llamado Stan, los llama para trabajar. Más tarde, durante la noche, los jóvenes caminan por las calles y llegan cerca de un estadio, donde un partido de baloncesto estaba a punto de comenzar. Para entrar al estadio, todos intentan vender dulces, pero se sienten frustrados porque nadie muestra interés en comprarlos. Después de eso, Calvin y Murph ven a su equipo perder, y al notar al entrenador, llamado Wagner, Calvin decide intentar venderle un dulce. Durante la conversación, Wagner se impresiona con el esfuerzo de Calvin, y le ofrece 2 entradas al joven, lo que lo hace muy feliz. Pasan algunos días y una monja llamada Teresa aparece para darles ropa a los jóvenes. Tan pronto como Calvin agarra un abrigo, un zapato cae de la caja, y el joven se interesa en ponérselo. Al observar mejor, Calvin descubre que el zapato pertenecía a un legendario jugador de baloncesto llamado Michael Jordan. De repente, Ox aparece y después de agarrar el zapato de Calvin, lo lanza sobre unos cables, dejando al joven molesto. Más tarde, Calvin traza un plan con sus amigos y comienza a trepar un árbol para recuperar el zapato. Sin embargo, como estaba lloviendo, un rayo golpea los cables en el momento en que Calvin agarra los zapatos. Después de eso, Calvin cae, pero afortunadamente estaba bien. Al día siguiente, Calvin, sus amigos y los matones van al partido de baloncesto para ver a su equipo jugar y en el intermedio, un presentador llamado Frank llama a uno de los jugadores, llamado Tracy. En el escenario, Frank anuncia que elegirá a alguien para enfrentarse a Tracy y, a continuación, menciona el sector y el número. De repente, Calvin se levanta emocionado, diciendo que ese es su número. En ese momento, el presentador anuncia que Calvin solo tiene 60 segundos para jugar contra Tracy. Después de algunos movimientos, Calvin logra pasar a Tracy y anota su primer punto, lo que deja al público impresionado. A continuación, Calvin marca otro punto, y Tracy decide tomarse el juego más en serio. En ese momento, ambos comienzan a provocarse, hasta que, en un pase, Calvin lanza el balón hacia la canasta, pero falla. Sin embargo, Calvin da un gran salto y logra hacer una clavada, anotando 3 puntos. Después de eso, todos aplauden, impresionados por lo que Calvin logró hacer. Más tarde, Frank va hasta el coche de Stan, quien estaba jugando ajedrez, pero se lleva un susto y deja caer todas las piezas dentro del vehículo. Eventualmente, el director se reúne con Frank y el entrenador Wagner. Frank quiere que Calvin sea jugador de baloncesto para el equipo llamado Knights, y al escuchar eso, el director se muestra interesado, aunque el entrenador no tiene muchas expectativas en el joven, ya que es bajo en comparación con la altura promedio de los jugadores. Aún así, ellos cierran un contrato de un día con Calvin, ofreciendo dinero al director. Mientras tanto, Calvin estaba conversando con Murph y Reg, explicando que comenzó a jugar bien después de ponerse los zapatos. Sin que Calvin se diera cuenta, Ox estaba escuchando todo, y ahora sabía el motivo por el cual el joven había jugado tan bien contra Tracy. Más tarde, durante la noche, Calvin va al vestuario y se encuentra con otros jugadores famosos. Después de eso, recibe su uniforme, y Frank le pide que se quite los zapatos y se ponga otros, pero Calvin se niega, diciendo que los necesita.
Sin embargo, Frank lo impide, diciéndole que debe usar zapatos más bonitos. Eventualmente, el partido de baloncesto comienza, y los Knights no estaban jugando bien. En ese momento, todos los jugadores se reúnen, y Calvin se compromete a hacer un punto. Wagner acepta, pero tan pronto como Calvin entra a jugar, se da cuenta de que está sin sus zapatos mágicos, y durante el partido, solo se dedica a pasarle el balón a Tracy. Preocupado, Calvin pide un tiempo, y dice que irá al baño. Sin embargo, lo que Calvin realmente hace es ir al vestuario y ponerse los zapatos mágicos, regresando a la cancha con más confianza. Después de eso, el partido se reanuda, y Calvin muestra sus habilidades, impresionando a todo el público. Con confianza, Calvin esquiva a los jugadores más altos que él y marca los puntos necesarios para ganar el partido. Con esto, Calvin es admirado por los otros jugadores de los Knights, quienes ahora lo reconocen como un miembro oficial del equipo. Al día siguiente, Calvin estaba empacando sus cosas para un torneo en otro lugar junto con el equipo. Sin embargo, Stan aparece y le dice a Calvin que no podrá ser adoptado mientras forme parte de los Knights, lo que deja al joven confundido. Él pregunta de nuevo, tratando de entender mejor, y entonces Stan explica que firmó el contrato como su tutor legal, lo cual le impediría ser adoptado. Sin que Calvin se diera cuenta, Stan solo hizo eso porque se dio cuenta de que el joven podría aportar muchas victorias al equipo con sus habilidades, y no quería dejarlo ir. Mientras tanto, en el avión, Wagner le pide a Tracy que deje que Calvin se quede en su habitación de hotel, y el jugador acepta, aunque no con mucho entusiasmo. Antes de llegar a la habitación del hotel, Tracy deja claro a Calvin que no será su amigo y que no le contará historias para dormir. Calvin acepta, y cuando finalmente llegan a la habitación del hotel, el joven se emociona tanto que comienza a correr a gran velocidad por el lugar, dejando a Tracy impresionado. Más tarde, durante la noche, Tracy avisa que va a salir, y Calvin le pregunta si puede acompañarlo. Sin embargo, Tracy le pide que se quede en la habitación y pida comida, y eso es lo que hace, llenándose de varios platos de golosinas. Eventualmente, Tracy regresa con una mujer para que ambos entren en la habitación del hotel, pero él le pide que espere un momento. Tan pronto como Tracy entra a la habitación, le pide a Calvin que se vaya, pero el joven se niega y rápidamente corre al baño. Poco después, la mujer entra a la habitación y se muestra curiosa por saber qué estaba pasando. En ese momento, Calvin aparece, y al ver que él estaba sintiéndose mal por haber comido toda la comida, ella decide cuidarlo. Más tarde, antes de dormir, Calvin se disculpa por lo que pasó, y ya más cómodo, el joven le pide a Tracy que haga una oración junto con él. Tracy acepta, y en ese momento, Calvin le pregunta al jugador si no quiere orar por sus padres. Sin embargo, el jugador se niega, diciendo que sus padres ya no están en este mundo. Al escuchar eso, Calvin se emociona y dice que sabe cómo se siente. Después de eso, ellos se van a dormir, y Tracy se irrita al escuchar a Calvin comenzar a roncar. Al día siguiente, Calvin, sin querer, acaba revelando a Wagner que Tracy se quedó fuera del hotel toda la noche, y por eso, el entrenador decide castigar al jugador, diciéndole que si vuelve a hacerlo, será suspendido del equipo. Con eso, Tracy descarga su enojo en Calvin y se marcha, dejando al joven triste. Conforme pasan los días, Calvin se muestra muy superior a todos los jugadores, logrando predecir movimientos y saltando mucho más alto que ellos. Mientras tanto, él comienza a experimentar una vida lujosa, con la posibilidad de tener lo que quiera y disfrutar de los beneficios de ser un jugador de baloncesto famoso. Una noche, mientras conversa con Murph, el joven le pregunta a Calvin cómo es ser famoso. Calvin dice que ama todas las cosas que el baloncesto le ha proporcionado, y refuerza que tiene todo lo que siempre quiso. Sin embargo, todavía siente que algo le falta. A continuación, Calvin intenta dormir, pero Ox aparece de repente e intenta quitarle los zapatos. En ese momento, los dos comienzan a pelear, pero Stan aparece para alejar a Ox de Calvin. Molesto, Ox revela que Calvin solo juega bien por los zapatos mágicos, pero Stan no le cree y ordena a todos que se vayan a dormir. Al día siguiente, Calvin estaba jugando videojuegos con otro jugador de baloncesto llamado Marvin, y se divertían juntos. De repente, Tracy aparece revelando que va a salir, y emocionado, el joven le pide acompañarlo, pero el jugador se niega. Después de que él se va, Marvin le dice a Calvin que Tracy no actúa así por maldad,
y revela que el jugador ni siquiera habla con su propia familia. Curioso, Calvin recuerda la primera noche que durmió en el mismo cuarto que Tracy, y cuando el jugador le confesó que sus padres habían partido de este mundo. Más tarde Tracy estaba conduciendo, pero de repente Calvin aparece. En ese momento, Tracy le pregunta qué está haciendo allí, y el joven responde que llegó al coche antes que él. Después de eso, Calvin cuestiona a Tracy sobre por qué no reveló la verdad acerca de sus padres. Sin embargo, Tracy desvía la conversación y sale del coche para comprar medicinas. En el establecimiento, Tracy conversa con una dependienta y sin querer se confunde sobre los medicamentos que debía tomar y termina ingiriendo una pastilla fuerte para dormir. Mientras tanto, Calvin observa constantemente la hora, preocupado por la regla que prohíbe a los jugadores estar en la calle después de la medianoche. Poco después, Tracy regresa e intenta conducir, pero se queda dormido al volante por el efecto de los medicamentos. Preocupado, Calvin lo empuja hacia un lado y toma el volante, conduciendo por las calles y logrando llegar al hotel. Al día siguiente, Calvin termina siendo suspendido del equipo por haber sido sorprendido conduciendo, y Tracy se entera de que, si no hubiera sido por el joven, él mismo habría sido expulsado. Eventualmente, Tracy conversa con el joven y le agradece por haber asumido la culpa por él. En los días siguientes, Calvin descubre que Stan no había dicho la verdad al afirmar que no podría ser adoptado mientras estuviera en el equipo de baloncesto. Molesto, Calvin enfrenta a Stan, exigiendo el derecho de elegir personalmente a las familias con las que le gustaría quedarse. Stan acepta, prometiendo seleccionar las mejores familias para que el chico pueda decidir con cuál de ellas vivir. Sin embargo, al conocer a las familias elegidas por Stan, Calvin pronto se da cuenta de que todas son inadecuadas. Al día siguiente, Calvin aparece en la puerta de la casa de Tracy y pide permiso para entrar. Dentro de la casa, Calvin se impresiona con el lugar y después de un rato, se desahoga con el jugador, contando que todo está saliendo mal en el orfanato y que, además, tendrá que hacer un examen de matemáticas. En ese momento, Tracy decide ayudarlo y al llevar al joven afuera, utiliza dibujos en las paredes para enseñarle matemáticas, con analogías del baloncesto. Poco a poco, Calvin empieza a entender mejor las matemáticas y se pone cada vez más feliz. Después de eso, Tracy se enfurece al ver que Calvin había pintado las ventanas de su casa y tomando un pincel, arroja pintura al joven. Sin aceptarlo, Calvin le lanza un balde de pintura a Tracy y ambos se divierten. En ese momento, Murph llega a la mansión y al pedir ayuda con la tarea de matemáticas, él también termina divirtiéndose. Unos días pasan y los Knights necesitan ganar 2 juegos para llegar a la gran final. Durante el primer partido, Calvin y Tracy brillan en la cancha, anotando los puntos más decisivos. Como todo estaba saliendo bien, Calvin decide hacer una sorpresa en la casa de Tracy y, eventualmente, lleva al padre del jugador para conversar. Molesto, Tracy le pide a Calvin que lo mande irse, dejando al joven decepcionado. Al día siguiente, los Knights pierden uno de los partidos y el entrenador Wagner los reprende en el vestuario. Más tarde, en el orfanato, Calvin descubre que una familia está interesada en adoptarlo. Mientras tanto, Stan confronta a Ox, queriendo saber si los zapatos realmente eran responsables del talento de Calvin, y el matón afirma que sí. A continuación, Stan obliga a Calvin a usar zapatos más bonitos, diciendo que así causará una buena impresión para la nueva familia. Después de eso, Calvin le entrega los zapatos mágicos a Murph y le pide que los guarde en un lugar seguro. Después de que Calvin se va, Murph, curioso, se prueba los zapatos, deseando ser un jugador de baloncesto profesional. Sin embargo, al intentar lanzar una pelota a una canasta, los zapatos se le salen de los pies, y el joven se da cuenta de que son demasiado grandes para él. Poco tiempo después, Ox aparece con otro chico y le pregunta dónde están los zapatos, pero Murph finge no saber nada. Más tarde, para obligarlo a hablar, Stan comienza a destruir la única foto que Murph tiene de su madre, mientras el joven es sostenido por otros 2 matones. Murph resiste, sin querer revelar el paradero de los zapatos, pero al ver la foto a punto de ser destruida, confiesa que están escondidos en el ático. Eventualmente, Stan aparece en un restaurante y participa en una reunión con otros hombres. Él quiere apostar $100,000 contra el equipo de Calvin, asegurando que el joven perderá. Mientras tanto, Calvin estaba cenando en la casa de los Boyd
La familia que quería adoptarlo. Calvin intenta integrarse, pero termina derramando un vaso de jugo en la mesa. Avergonzado, se disculpa, pero el señor Boyd solo sonríe y dice que no pasa nada. Al mismo tiempo, Tracy estaba solo y recordaba los momentos que pasó junto a Calvin. Después de pensarlo un poco, Tracy decide adoptarlo y lo encuentra al día siguiente. Sin embargo, los Boyd aparecen y Calvin les dice que esa familia lo adoptará, dejando al jugador sorprendido. A continuación, Murph llama a Calvin y le avisa que Stan tomó sus zapatos. Faltando solo 20 minutos para que comience el juego, Calvin corre rápidamente hacia el orfanato y al llegar, reúne a todos los jóvenes para ayudarlo a entrar en secreto a la oficina de Stan y enfrentarlo. Mientras tanto, el partido de baloncesto ya había comenzado, incluso sin Calvin. Stan observa ansiosamente por la televisión, sin notar que Calvin y sus amigos estaban entrando al lugar. De repente, los jóvenes lo amarran a la silla con una cinta y Calvin exige saber cuál es la contraseña de la caja fuerte para recuperar sus zapatos mágicos. Cuando se preparan para romper las piezas de ajedrez de Stan y obligarlo a hablar, Ox aparece e intenta detener al grupo. Sin embargo, Calvin le recuerda a Ox que él también forma parte del orfanato y que debería estar de su lado, ya que Stan nunca se preocupó por él. Al escuchar eso, Ox revela la combinación de la caja fuerte y a continuación lanza los zapatos a Calvin. Después de eso, los jóvenes huyen del lugar y tras tomar sus patinetes, se dirigen hacia el gimnasio de baloncesto. Poco tiempo después, Stan logra liberarse y llama para pedir ayuda, intentando evitar que los jóvenes lleguen al gimnasio. En ese momento, los matones de Stan aparecen para detener a los jóvenes, pero ellos logran esquivarlos. En medio de la confusión, Calvin termina dejando caer los zapatos mágicos, y en ese instante, uno de los matones aprovecha para tomarlos. Sin embargo, Murph aparece a tiempo y le entrega los zapatos a Calvin. Mientras tanto, los Knights estaban a punto de perder el juego, pero Calvin llega justo al inicio del tercer tiempo y es puesto de inmediato para jugar. Justo después, el equipo comienza a reaccionar con la ayuda de Calvin, pero durante el partido, su zapato mágico termina rompiéndose. Después de eso, Tracy aparece y Calvin le revela que no es realmente un jugador de baloncesto, ya que los zapatos fueron los que hicieron todo por él. No obstante, Tracy no le da importancia y lo anima, diciéndole que aún pueden ganar. Decidido, Calvin se cambia de zapatos, pero comienza a jugar mal y pierde la confianza. Aún así, logra pasarle el balón a Tracy, quien marca el punto decisivo, asegurando la victoria del equipo y clasificándolos para la final. Después del partido, Calvin le avisa al entrenador que ha decidido dejar de jugar baloncesto y que solo quiere ser un joven normal. Más tarde, durante la noche, Calvin regresa al orfanato y le cuenta a Murph que rechazó vivir con la familia Boyd. Al día siguiente, Tracy aparece en el orfanato y anuncia que los Knights ayudarán con varias mejoras en el lugar, ofreciendo beneficios para todos los jóvenes. Luego, Tracy le revela a Calvin que, a pesar de que el equipo va bien y que él logró reconciliarse con su propio padre, aún sentía que algo le faltaba: un hijo. Emocionado, Calvin lo abraza y le pide que Murph también pueda irse a vivir con él, y Tracy acepta. En la escena final, Tracy, Calvin y Murph se divierten en un cuarto. Poco después, Tracy apaga las luces y les da las buenas noches a los jóvenes, quienes ahora formaban parte de su familia, y con eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.